Buenos días, sano y veracruzano, porque para Radio Televisión de Veracruz su salud es lo más importante. Y hoy abordamos un tema que nos preocupa y por eso hoy nos ocupa, el suicidio. Un asunto verdaderamente de ocuparse porque aumenta el número de casos. Hemos invitado a la doctora Cristina Medina Graciano para hablar del tema. Gracias, Cristina, por venir. Gracias Buenos a ustedes días. por invitarme, gracias a ustedes. No, yo siempre empiezo por lo obvio, pero creo que lo obvio, pues aquí lo podemos pasar, es decir, Pareciera, pero... pareciera, pues, ¿qué es el suicidio? Bueno, al hablar de suicidio, tal vez nos enfoquemos más ya al suicidio consumado, a la persona que ha perdido la vida por una decisión consciente. Es decir, me quito la vida. Que es la manera en la que se define, pero el espectro es más allá. Hablamos de suicidalidad cuando incluimos también no nada más el suicidio consumado, sino la ideación suicida, la planeación suicida, que es un espectro muy amplio que va en crecimiento. Y a partir de los años 80 a nivel mundial y en México ocupa una de las 20 primeras causas de muerte. Es muy lamentable que además se van incluyendo niños Sí. y jovencitos y jovencitas que se van quitando la vida, pero como bien lo decías, todo empieza cuando lo piensas por primera vez. Cuando por alguna razón, algún resorte mental te dice, lo mejor es escapar de esto y lo mejor es yéndome de este mundo. Háblame de estos resortes, de este momento en el que nos tiene que preocupar cuando lo empezamos a pensar o cuando escuchamos a un hijo, una hija, un familiar entrar al tema y cómo nos debe prender la alarma. Así es, todo empieza con ese pensamiento o es el hilo del que vamos a jalar la madeja para darnos cuenta que estamos hablando de un problema complejo. Pero el decir quiero quitarme la vida o ya no tengo alguna expectativa de que este mundo me ofrezca algo mejor, va ligado a lo que se llama desesperanza, que es un pensamiento negativo y que puede estar ligado también a diversos trastornos mentales. Entonces, a partir de ese pensamiento, si yo lo comunico o como familiar estoy pendiente de alguna actitud que me lo haga ver en alguien más, puedo ser atendida. ¿Qué actitudes tenemos que observar? Bueno, depende porque la conducta suicida o el riesgo suicida se presenta en diversos padecimientos, pero lo más frecuente es que se asocia a depresión, a trastornos del consumo de sustancias, esquizofrenia, entre otros. Entonces, si yo no tengo esperanza de que las cosas resulten mejor, suelo aislarme, soy apático, incluso empiezo a tratar de despedirme, hacer encargos a familiares o comunicar de manera indirecta que ya hasta aquí va a terminar mi actividad. Hay suicidios, sobre todo de jóvenes, también de personas mayores, no quiero estereotipar. Y de repente los familiares, las gentes más cercanas te dicen, es que jamás dio un signo de que pudiera tomar una decisión así. Yo siempre he creído que es todo lo contrario, más bien creo que no ponemos atención. Pero, ¿qué pasa en estos casos? Es decir, ¿cuándo, Cristina? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué conducta en específico nos debe preocupar? Puede ser impredecible porque es un fenómeno complejo, pero creo que más que una conducta es el estar atento y el considerarlo algo grave, porque muchas veces en esta intención de no pasa nada, el problema no es tan grave, podemos obviar datos que seguramente sí estuvieron presentes. Por el negarnos a aceptar que está pasando en nuestra familia o con una persona cercana. Entonces, si una persona manifiesta, aunque sea en una forma sutil o ya claramente el decir, me quiero morir, eso es algo grave y que se debe atender. Muchos niños se han suicidado por bullying. Así es uno de los factores sociales que actualmente han influido en que la tasa de suicidios en un rango que va de los 5 a los 15 años se haya incrementado hasta un 150% a partir del año 2000. Pero ¿cómo un niño de 5 años entiende qué es suicidar si lo consuma? Es algo que no me queda claro. Muy buena pregunta porque creo que abre la oportunidad de considerar no nada más el trastorno mental que está detrás de muchas de estas conductas, sino la influencia de que nosotros tenemos como sociedad. Entonces, si el niño hoy tiene una tableta, tiene un celular a la mano, puede abrirse la opción de ver cómo, cuándo y qué tanta efectividad tiene el método que va a elegir. Entonces, el papá y la mamá no pusieron atención a las quejas por bullying, a que dejó de comer, a que dejó de socializar, a que se quejó. Y entonces la desesperanza, quiero entender, viene cuando
el entorno no lo arropa? Entre otras cosas, porque claro que una persona en ese entorno pues ve todo negativo, ve un futuro poco prometedor, pero también influyen factores genéticos y la propia enfermedad mental. Cuando me hablas de adicciones, cuando hablamos, quiero pensar alcoholismo, drogadicción fundamentalmente, hay quien dice, es que te estás suicidando. ¿Sí? ¿Es una conducta autodestructiva que tiende a...? Así es, son conductas autodestructivas que entran dentro de este espectro que comentábamos al principio. Va desde la ideación, puede pasar por la planeación, hasta ya las conductas que llamamos autolesivas, no suicidas, que tienen la finalidad sí de provocarme dolor, pero no de quitarme la vida. De llamar la atención. No siempre, es una manera en la que es un síntoma que debe ser atendido por el especialista, porque siempre que hay una conducta de este tipo hay que buscar qué hay detrás. Es una manera de comunicar dolor y desesperanza. Ahora, hay por supuesto un problema de química en el cuerpo, ¿no? Fundamentalmente química cerebral. Entonces quiero entender que, y aquí es donde de repente a las familias nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo, cuando hay un trastorno de este tipo, hay una enfermedad, por lo tanto hay que ver a un especialista. Eso no quiere decir que nuestro familiar, nuestro hijo, nuestra hija esté loco o loca, pero sí que hay un asunto que atender, porque este desbalanceo químico, más todos los demás factores que has comentado, llevan a pensarlo y a ejecutarlo. Así es, y justamente este estigma o resistencia de nosotros como familia a que alguien más sea atendido puede demorar la atención de una persona y puede hacer la diferencia en que continúe o logre realmente suicidarse. ¿Qué se suicidan más, hombres o mujeres? Bueno, la tasa de letalidad es más alta en los hombres, porque aunque lo intentan tal vez una sola ocasión, el método suele ser más efectivo, más intenso. En las mujeres es más frecuente que tengan múltiples intentos, pero no por eso es uno menos que el otro. La intención ahí es lo que cuenta. Ambos, y en este caso, por ejemplo, las mujeres, aunque lo logran menos, en más ocasiones se vieron al límite de decir, ya no puedo continuar con mi vida, y esto es importante. ¿Hombres o mujeres? Hombres. ¿Niños o niñas? Es igual. ¿Ha crecido más el rango de edad de adolescentes, de niños y adolescentes, o sigue prevaleciendo el de adultos? El grupo de edad se ha mantenido, es aproximadamente de los 15 a los 35 años, pero en la edad más productiva. En México se observa un fenómeno muy peculiar, está incrementándose de los 5 a los 15 años y también en el ocaso de la edad, a partir de los 60 años, estamos teniendo picos alarmantes. Extremos. Así es. Me sigue preocupando esta parte de los 5 a los 15. ¿Han detectado cuáles son los factores fundamentales ahí? Aparte de trastornos psiquiátricos que pueden estar implicados, la desintegración familiar, disfunción, violencia y el consumo de drogas. Eso es un factor muy importante que en cualquiera de las etapas de la vida puede hacer la diferencia. Si me estás diciendo que en este rango de 5 a 15 están empezando a consumir. Desafortunadamente sí, tenemos reportes, las encuestas nacionales marcan que las edades de inicio de consumo son aproximadamente a los 10 años, estamos hablando de un niño de primaria. Entonces, si en casa él no tiene una familia que pueda proporcionarle otros medios o que esté atenta, las cosas pueden salir mal. Una vez que se tiene el pensamiento y que se acerca uno a un especialista como tú, y a un centro, a un instituto como el que tú trabajas, ¿hay manera de salvarse? Sí, ¿Hay claro. manera de revertir la idea, el pensamiento, la sensación? ¿O siempre va a estar ahí? No, claro. De hecho, la conducta suicida o el riesgo suicida es algo que se puede prevenir siempre y cuando se atienda de manera oportuna, y para eso no nada más son las actividades dentro de las instituciones, sino el aprovechar espacios como el que nos dan ustedes hoy para que la gente sepa que puede acudir con un especialista, que es algo que se puede evitar, que se puede prevenir y que en un tiempo determinado, dependiendo de los factores que estén implicados, puede salir adelante y dejar eso atrás como algo que no era importante. Yo hoy, de repente, por cualquier circunstancia de mi vida, tuve, por un momento, aunque sea fugaz, un pensamiento suicida. ¿Les puedo llamar? Claro que sí. Bueno, a nivel nacional
todo el sistema de salud está implicado en atender este tipo de circunstancias porque estamos hablando de un problema que se ha agrandado, es un problema de salud pública. Entonces, cualquier unidad debe poder captar a una persona que está en esta situación y en caso de considerarlo así, derivarlo ya a una unidad de salud mental como las que tenemos aquí en Veracruz y que reciba incluso manejo hospitalario si así lo requiere para resguardar su integridad. Ustedes tienen una línea 01800. Así es, tenemos una línea de intervención psicológica en crisis para casos como estos, que es gratuita, obviamente para todo el estado. ¿Y qué sucede? Yo llamo y... Lo va a atender Cuéntame. Lo va a atender un psicólogo donde a partir de esta entrevista podemos identificar un riesgo y tomar medidas, incluso activar los servicios de emergencia para evitar que se llegue a un final fatal. Cerramos el tema del suicidio con la doctora Cristina Medina Graciano. Enfatizar, Cristina, porque cuando hablamos, como decías hace un rato, hay que ir a la unidad de salud mental, entonces la gente imagina un hospital psiquiátrico, ¿ves? Como estos que vemos en las películas, y eso detiene mucho, creo yo. Estas etiquetas mentales detienen la atención oportuna. Enfatizar, es bien importante cuando detectemos estas conductas o tengamos estos pensamientos, inmediatamente ir con un especialista. No solamente en las unidades de salud mental, sino en cualquiera de los establecimientos del sector salud, de todo el sistema de salud del país, porque todos estamos comprometidos con evitar que esto siga creciendo en el país. Entonces, el que nosotros nos atrevamos a vencer ese estigma y a buscar la atención oportuna puede hacer la diferencia para uno de nuestros seres queridos. Es algo que se puede prevenir. Y sobre todo poner atención a los niños. Me preocupa mucho el tema de los niños. Creo que las mamás y los papás, con todo respeto lo digo, pues no están poniendo suficiente atención a estos avisos, unas veces conscientes y otros no, pero finalmente avisos que los menores dan de que van para allá. O no le damos importancia y pensamos que esto le va a pasar a otra familia, a otra gente, a mí no me va a ocurrir, pero está pasando. Nuestros niños, nuestros ancianos y con mayor énfasis los jóvenes están decidiendo hoy quitarse la vida y es algo que tenemos que parar. Yo te aprecio mucho, Cristina, que has estado con nosotros. ¿Nos podrías repetir el 01800? Bueno, es la línea de intervención en crisis del Instituto Veracruzano de Salud Mental. Espero que lo puedan poner en las pantallas, sí, no te porque estamos ahí está, como parte del trabajo ya que estás produciendo, okay, ahí está, mira. Bueno, este es el teléfono, es una línea gratuita, además de contar con la línea de intervención en crisis, pues tenemos el servicio de urgencias, urgencias psiquiátricas y un programa de intervención en crisis y de prevención del suicidio que ha sido reconocido a nivel estatal y nacional por sus resultados. Te aprecio mucho que hayas estado aquí, Cristina. Gracias tu tiempo. a ustedes. Gracias a todos quienes colaboran en el instituto también. Gracias a ustedes.